Pues vamos a entrar al tema de hoy, el tema de la semana, el llamado de Cristo, parte 2, versículo de memoria, Gálatas 1:12, que dice: Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Gálatas 1:12, palabras del apóstol Pablo acerca de su llamado que recibió directamente de Cristo. El llamado no lo podemos recibir por estudiar un instituto bíblico, no somos pastores porque hayamos ido a un seminario. Antiguamente se acostumbraba que en las distintas denominaciones eh, estudiaban, bueno, en el mundo uno estudia licenciatura, sale licenciado, uno estudia ingeniería, sale ingeniero, uno estudia medicina, sale médico. Y bueno, esa idea se tenía en los seminarios cristianos hasta poco antes de los 90s, 80s, el siglo pasado, y se tenía esta costumbre equivocada de que el seminario, uno terminaba el seminario y salía pastor. No tenía iglesia, no tenía experiencia, no tenía discípulos, no tenía nada, pero él era pastor. Y bueno, gracias a Dios esto ha cambiado. Tengo entendido en la mayoría de las denominaciones, los seminarios ya simplemente capacitan, pero son los pastores los que ungen ministros. Claro, algunos piden requisitos de estudiar un seminario y es el fruto lo que califica a cada persona, lo que certifica el llamado de cada persona. Así que, pues esto ha mejorado en la iglesia, gracias a Dios, y no, el llamado no se recibe por estudiar un curso. A veces se abren escuelas de profetas, a veces se abren seminarios de maestros. No porque vayamos a un curso, ya somos lo que se enseñó en ese curso. Los llamados son asignados directamente por Dios. Y de eso vamos a hablar el día de hoy para que eh, sepamos que tenemos que averiguarlo, descubrirlo, ¿ok? Así que vamos a continuar con el tema de la semana pasada, pero vamos a ver la segunda parte, ¿ok? Entonces, el primer punto prácticamente es un repaso, ¿no? La introducción es un repaso y el primer punto es un repaso también para conectar con el tema de la semana pasada. Dice la introducción: la semana pasada aprendimos que el llamado de Dios es la asignación divina dada por Cristo a cada uno de nosotros antes de la fundación del mundo, pero que es ejecutada por nosotros en el tiempo presente. ¿Ok? Vimos que hay dos clases de llamado: el llamado general, que es para todos, y lo encontramos en la Biblia, y el llamado particular, que es único, como un traje a la medida para cada uno de nosotros. Y este viene por revelación del Espíritu Santo. En este estudio aprenderemos cómo conocer y desarrollar nuestro llamado particular para que empecemos a funcionar en él. Sí, tenemos definitivamente un llamado general, lo que Dios espera de todos sus hijos, ¿verdad? Que procedamos al arrepentimiento, que seamos santos como Él es santo, que ganemos almas, hagamos discípulos. Es un llamado general. El llamado general está plasmado en la Biblia y cualquiera podemos saber ese llamado. Mi llamado, independientemente de cuáles sean sus particularidades, al final tiene que ver con ganar almas y hacer discípulos. Ese es el objetivo final. Pero de este llamado general va a derivar un llamado particular, exclusivo para usted, y otro diferente y exclusivo para mí. Aquí estamos hablando ya de un traje a la medida, una asignación específica que no se va a salir del llamado general, no se va a salir de la gran comisión. Tenemos que ser santos como Él es santo, tenemos que caminar en la verdad, tenemos que ganar almas y ser discípulos, pero vamos a tener ciertas particularidades para ejecutar nuestro llamado. Y el ejemplo más común que yo tengo, pues obviamente es mi esposa, ¿no?
mi esposa está desarrollando un llamado muy específico, muy a su medida. Es un traje a su medida. La casa hogar es un ministerio muy específico y es completamente distinto a el ministerio que tienen otras pastoras, otras hermanas en Cristo. Yo tengo un llamado particular. Obviamente, tanto mi esposa en la casa hogar como yo en la iglesia, nuestros llamados al final tienen que ver con ganar almas y hacer discípulos, que ese es el llamado general. Pero las particularidades van a definir nuestro llamado específico. Es un traje a la medida que Dios hizo para usted. Tiene que descubrirlo. ¿Cómo lo va a descubrir? Bueno, de eso se trata el estudio. De eso se trata el estudio. ¿Ok? Vamos al punto número 1. Perdón. Vamos al punto número 1. Según Lucas 9:62, que es el versículo de memoria de la semana pasada, ¿cómo podemos llegar a conocer nuestro llamado particular? Lucas 9:62 sabemos que dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, ¿cómo podemos saber? ¿Cómo podemos llegar a conocer nuestro llamado particular? La respuesta, digamos, general, una respuesta amplia, porque, bueno, podemos ser específicos, pero una respuesta amplia es poniendo nuestras manos en el arado. ¿Qué significa esta expresión? Significa poner nuestros dones a funcionar en el reino de Dios, poner nuestros dones a trabajar en el reino de Dios, o como pudiéramos decir espiritualmente, poner nuestros dones en el altar. Ayer estuvimos allá en Fuente de Vida Tella y vimos a Mía poner sus dones en el altar. Vimos a Rodrigo Castillo poner sus dones en el altar. Vimos al pastor David Corral poner sus dones en el altar. Vimos a las panderistas, a los ujieres, a los hermanos que estaban vendiendo en la tiendita, a los que participaron en la limpieza, a los que están en el cunero, a los que están en los niños, a los maestros de niños, a los músicos de la alabanza, a los hermanos en el audio, a los hermanos en medios, están poniendo sus dones en el altar. Esta es la forma de con el paso del tiempo, años de servicio, encontraremos nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. Eso significa poner nuestras manos en el arado. A mí me llena de gozo, me llena de gozo ver a la nueva generación ya entrando a, a formar parte de la obra de Dios. Me gusta ver a Mirisa, a Mía, Rebequita, a Chamo, a David, a todos los jóvenes, a Juanito, a los jóvenes de Casa Hogar, esa generación que hace 5 años, 8 años eran unos niñitos, ahora están entrando a servir en la casa de Dios, a poner sus manos en el arado. Entonces, la respuesta del punto número 1 sería esa. ¿Cómo podemos llegar a conocer nuestro llamado particular poniendo nuestras manos en el arado? Nunca descubriremos nuestro llamado en un estado de pasividad. Tenemos que poner nuestras manos en el arado, es decir, activarnos en la obra de Dios, servir aquí, servir allá, y es en ese contexto que Dios nos irá revelando poco a poco su voluntad específica para nuestra vida. Repito lo que comenté hace rato. Estuve en todo al principio. Estuve en misiones, estuve en la alabanza, estuve en niños. Obviamente pasé por el ministerio de limpieza, más de 2 años lavando baños. Estuve en cárcel, estuve en camiones, estuve en evangelismo en parques, estuve con mi pastor haciendo eventos, metido, sirviendo, dando, participando. Y es en ese contexto de poner nuestros dones en el altar, de poner nuestras manos en el arado, es que viene el llamado, viene la especificación. Y cuando uno conoce su llamado, se vuelve
se enfoca más. Deja de hacer ya varias cosas que hacía antes y ahora está enfocado en aquello para cual Dios le creó. Nos volvemos más objetivos, nos volvemos más enfocados, dejamos de ser dispersos y somos más eficaces, porque ya conocemos nuestro llamado, ahora abundamos en él, ahora invertimos en él, ahora dedicamos. Yo estoy estudiando un instituto bíblico ahora porque mi llamado de maestro de enseñanza requiere capacitación. Tenemos que invertir en nuestro llamado. ¿Ok? Vamos al punto número 2. ¿Qué entiende por la expresión poner las manos en el arado? Pues ya lo comentamos también. Poner las manos en el arado significa trabajar en la obra de Dios, prepararse, activarse, ganar almas, discipular, orar por los enfermos, servir en la iglesia, ayudar a los pobres y un largo, etcétera. Solo así descubriremos para qué nos puso Dios en esta generación. Nunca recibiremos nuestro llamado en un estado de pasividad o en un estado de desánimo. Jesús no llamó gente pasiva. Dese cuenta quién llamó Jesús. Gente activa, gente que estaba trabajando. Andrés y Pedro, Jacobo y Juan, pescadores, hijos de Zebedeo, Mateo, hijo de Alfeo, cobrador de impuestos. Todos estaban trabajando, todos estaban ocupados. Jesús llama a gente activa. Esfuérzate y sé valiente, le dijo Dios a Josué, porque tú repartirás este pueblo en la tierra por heredad que juré a sus padres que la daría después de ellos. Jesús, Dios, no usa desanimados, no usa desinflados, no usa gente depresiva, negativa, gente que está todo el tiempo enojada, inconforme. No, Jesús usa gente activa, gente propositiva, gente que ahí están poniendo sus manos en el arado. Cada vez que llego temprano a la iglesia y veo a los sugieres poniendo sillas, veo a Pedro, veo a Perla, veo a muchas personas allá, sudando, poniendo sillas. Es eso, es poner las manos en el arado. Eso significa. Vamos al punto número 3, 1 Corintios 15:10. ¿Cómo incrementó Pablo la gracia de Dios en su llamado? Vamos a ver este versículo. Y aquí está. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Ojo aquí, porque está diciendo cosas muy tremendas el apóstol Pablo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hay mucho jugo en este pasaje, en este versículo. Primero que lo que Pablo es, todo lo que Pablo logró, escribir 2/3 del Nuevo Testamento, evangelizar todo la costa del Mediterráneo. Su ministerio llegó hasta España, Gran Bretaña. Una obra tremenda que hizo este hombre. Él reconoce que fue la gracia de Dios, claro, pero él activó en sí mismo la gracia de Dios. ¿Cómo? Acá lo dice, trabajando. Así es como él activó la gracia de Dios en él. Y me llama la atención esta frase, porque es una frase muy, muy seria, hermanos. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces pudiera ser que la gracia de Dios es en vano para algunas personas. ¿Cuántos años recibiendo? ¿Cuántos congresos?
¿Cuántos seminarios? ¿Cuántos cursos? ¿Cuántos domingos? ¿Cuántos consejos? ¿Es en vano la gracia de Dios? ¿Ha sido derramada en vano la gracia de Dios sobre nuestra vida? El apóstol Pablo dijo, su gracia no fue en vano. Aproveché cada cosa que recibí. Cada cosa que aprendí la puse en práctica, la puse a funcionar. No fui pasivo, fui activo. Su gracia, dice Pablo, no ha sido en vano para conmigo. Antes, he trabajado más que todos ellos. ¿Quiénes son ellos? ¿Sabe quiénes son ellos? Los 12 originales de Jesús. Pablo no era de los 12. Pablo no fue de aposento alto. Pablo no fue de aposento alto, pero hizo más que ellos. Wow. Esto a mí me vuela la tapa de los sesos, hermano. Hizo más. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios no fue en vano. ¿Por qué no fue en vano? Porque trabajó más que todos ellos. ¿Se da cuenta? Se da cuenta que la gracia se derrama cuando trabajamos en la obra, cuando ponemos nuestras manos en el arado. Tremendo, hermano. Tremendo. Amén, pastora Rebeca. Mara comenta el servicio. Amén. Vicky Xiao dice, yo quiero ver a Yadiel y David. Pues velos, hermana. No sé a qué te refieras. Perdón, perdón. Ok. Vamos entonces a contestar. ¿Cómo incrementó Pablo la gracia de Dios en su llamado? Trabajando. Trabajando. ¿Cómo, hermanos? Trabajando, chambeando, poniéndose las pilas. La obra intensa de Pablo incrementó la gracia de Dios en Pablo, trabajando. Yo veo un incremento en la gracia de Dios en, en Chris Gordon, por ejemplo. Chris Gordon, cuando estaba con nosotros en Tella, era un miembro de la iglesia más, un joven más. Pero ahora que está trabajando, Dios le está dando equipos de transmisión, su dron, sus cámaras. La gracia de Dios ha incrementado. Veo la gracia de Dios en María Sauri. Veo que ha incrementado la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque hay un trabajo. Veo a José y a Nirma, como la gracia de Dios ha incrementado en ellos, porque están trabajando. Lo mismo puede ser de Fidel y Mara. La gracia de Dios ha incrementado porque están trabajando. Esto depende de nosotros, no depende de Dios. Y esa gracia embellece la obra de Dios en nosotros. Cada vez somos mejores, cada vez somos más expertos, cada vez somos más eficaces, porque la gracia no está siendo en vano para con nosotros. ¿Cómo incrementamos la gracia de Dios? Trabajando, hermanos, en la obra, trabajando en la obra de Dios. La gracia de Dios incrementa nuestra vida cuando trabajamos en la obra de Dios. Cada vez que asumimos nuevas responsabilidades, la gracia aumenta. Crece en nosotros para suplir las nuevas necesidades que los nuevos desafíos que hemos aceptado requieren. Por eso ahorita viene el seminario de líderes celulares y muchos están diciendo, yo no quiero, yo no me siento preparado, no me envíen al seminario. No haga eso. ¿Por qué? Porque nuevos desafíos, nuevas responsabilidades hará que en usted se incremente la gracia de Dios.
Vicky Xiao se refiere a ver a sus hijos como esta nueva generación. Sí, perdón, Vicky. Desconecté tu comentario porque lo habías puesto cuando yo hablé, pero se me pasó. Perdón. Ok. Sí, amén, amén. También vamos a ver a Yadiel y a David ahí bien metidos en la obra de Dios. Gracias, Vicky. Gracias, Pastora Patti. Nirva comenta, no diciendo no, porque la obra no es nuestra, seamos instrumentos y Dios nos capacita para afrontar los retos y las nuevas responsabilidades que nos dan. Amén, pastor, dice María Sauri, la gloria para el Señor. Amén. Y comenta también María, y a pesar de que Pablo decía ser el que trabajó más, aún así dijo nunca haber alcanzado la meta de la carrera. Hay mucho que hacer. Cristo volverá pronto y el trabajo no se acabará hasta su regreso. Sí, efectivamente. Tenemos que trabajar en la obra de Dios. Ahora, vamos al punto 4. Según Gálatas 1:12, ¿cómo descubrió Pablo su llamado particular? Okay. Ya vimos que nosotros vamos a discernir nuestro llamado poniendo las manos en el arado, trabajando, pero mientras lo estamos haciendo, vamos a empezar a sentir que en cierta línea somos más eficaces y se nos da la facilidad para hacerlo. Sentimos gozo en hacer algo. Hay gente que siente mucho gozo en salir a predicar a las calles, a los parques, sienten gozo, pero no todos son así. Otros sienten gozo enseñando, otros sienten gozo aconsejando, otros cantando. Y entonces vamos a encontrar cierta línea, y ahí vamos a empezar a enfocarnos. Pero la asignación del llamado, esa viene directamente de Dios. Podemos tener una idea o nuestros pastores nos pueden dar una opinión. Oye, según lo que tú ves en mi vida, ¿qué crees que soy? Pastor, evangelista, maestro, profeta, apóstol, ¿qué crees que soy? Y podemos darle una opinión de acuerdo a los perfiles que sabemos que son cada uno de los 5 ministerios. Pero finalmente es Cristo el que va a definir y a certificar ese llamado. Por eso dice aquí, a ver, vamos a ponerlo. Gálatas 1:12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Esto es lo que yo le decía, que no, un seminario bíblico no va a darnos el llamado. Un instituto bíblico no va a determinar si somos pastores. Eso no lo determina un instituto. Eso viene directamente de Dios. Claro, hay que capacitarse. Claro, hay que prepararse. Claro, hay que mejorar los dones artísticos, el canto, el instrumento, la danza, la predicación, la enseñanza, la consejería, el evangelismo, la parte técnica, la parte tecnológica, la parte musical. Por supuesto que todo eso nos toca a nosotros pulirlo, pero hay un llamado. Y ese llamado tiene que ver con el set de dones, talentos, habilidades que Dios puso en usted. O sea que si usted tiene dones, habilidades para... Hay gente que se quema por ser misionera. Hay gente que le quema en su corazón ir a las comunidades a predicar. Eso le consume. Vaya, ese es su llamado, esa es su línea. Por ahí está. Pero hay gente que no. No critique al que no quiere ir con usted, porque el que no quiere ir con usted tiene otro llamado. Tal vez no es a las misiones, tal vez es a los niños. Hay gente que tiene un fuego por los niños y así cada uno de nosotros tenemos distintos llamados, ¿ok? Pero esos vienen por revelación de Jesucristo. Es lo que dice el punto número 4, cómo descubrió Pablo su llamado particular por revelación de Jesucristo.
Nuestros líderes y pastores nos guían en el llamado general de Dios, pero el llamado particular viene por revelación del Señor, por medio de la comunión con el Espíritu Santo y años de servicio. Es una gracia especial dada a su vida que con el tiempo madura y se desarrolla para convertirle en un instrumento útil en las manos de Dios. ¿Qué es lo que yo puedo hacer como pastor? Yo tengo que capacitarle en el tronco común. Yo tengo que darle doctrina. Yo tengo que darle enseñanza. Yo tengo que darle teología, capacitación general. Y puedo darle una opinión de acuerdo a lo que yo veo en usted, sus frutos. Ah, mira, parece que tú eres maestro, parece que tú eres pastor. Hay matrimonios donde uno es evangelista y la otra es pastora y viceversa. Y bueno, y ahí hay distintos puntos de vista. Pero esto viene directamente de Dios. Mi pastor fue en el año 98, me parece. Él me dijo, Carlos, tú eres maestro. Y lo que él me dijo fue una confirmación. No es que él me dio el llamado, no. El llamado lo traigo desde el vientre de mi madre. Pero él confirmó. Y al tener ojo biónico y ver eso en mí, me encaminó en eso. Y eso es lo que hacemos los pastores, los líderes. Vamos a ver qué es usted y vamos a encaminarle. Porque finalmente su llamado lo recibió antes de la fundación del mundo, antes de conocernos. Y su llamado es para el cuerpo de Cristo. Claro, usted está en un proceso formativo y ahí nos corresponde a nosotros prepararle, capacitarle, pero el llamado viene directamente de Dios. En Gálatas 2:9, el punto 5, ¿qué tuvo que recibir Pablo para fluir plenamente en su llamado? Este punto es muy importante y es muy necesario. Porque si solo nos quedamos con Gálatas 1:12, de acá muchos se agarran para hacer lo que quieren y no es correcto. Vamos a ver qué dice Gálatas 2:9. Gálatas 2:9, miren lo que dice. Bueno, usted sabe, Gálatas 1 y Gálatas 2 es el testimonio de conversión de Pablo, como Pablo pasa 3 años primero en Damasco, 14 años, perdón, en Arabia, luego pasan 14 años, ya estamos hablando de 17 años desde la conversión de Pablo hasta que Pablo conoce a los apóstoles. Y en el verso 9, ya después de 17 años de ministerio o de conversión, Pablo visita a los apóstoles y en el verso 9 dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada. ¿Ya estamos viéndolo? O sea que los apóstoles, Santiago, Pedro y Juan, no le dieron a Pablo su llamado, no le dieron a Pablo su llamado, simplemente reconocieron la gracia que Dios le dio a Pablo, pero ellos no le dieron su llamado. Yo no le doy su llamado a usted, pero puedo reconocer la gracia que Dios le ha dado para ser pastor, para ser evangelista, para ser maestro de la palabra. Yo no le doy su llamado, ningún pastor da llamado. Ah, pasen al frente, vamos a orar vamos a ungir apóstoles. Ah, pasen al frente, vamos a ungir profetas. No, no se puede hacer eso. Es incorrecto hacer eso. Lo más que puedo hacer yo es reconocer la gracia que Dios le ha dado. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, dice Pablo, Jacobo, es decir, Santiago, Cefas, es decir, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra enseñarle compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Es decir, en esta reunión que hubo, Pedro, Jacobo y Juan, que eran los líderes principales de la iglesia, reconocen la gracia, reconocen el llamado de Pablo, ¿ok? Y
oran por ellos, hay alguna especie de envío para que ellos vayan a los gentiles, Bernabé y Pablo a los gentiles y Jacobo, Cefas y Juan a los judíos. ¿Ok? Entonces, es bien importante este punto. Es bien importante. ¿Qué es lo que dice la enseñanza en el punto 5? ¿Qué tuvo que recibir Pablo para fluir plenamente en su llamado? Escúchelo, porque usted va a tener que recibir lo mismo. Reconocimiento de las autoridades eclesiásticas. ¿Mm? El llamado no lo recibe de hombre alguno. El llamado no se lo da su pastor. Su llamado viene directamente de Jesucristo. Pero las autoridades eclesiásticas van a reconocer la gracia de Dios que hay en usted porque es evidente por su servicio, por sus frutos, y al reconocer esa gracia, ellos certifican, avalan, respaldan su ministerio. No vaya por la vida autoproclamándose esto o lo otro. Ah, ya Dios ya me reveló que yo soy profeta y ya me voy y yo hago las cosas como yo quiero. No es así. No funciona así. Tiene que haber una certificación. Recuerde que David, cuando muere Saúl, él ya estaba ungido. David era el rey legítimo. Años antes de la muerte de Saúl, David era el rey legítimo porque estaba ungido por Samuel y porque Dios ya había desechado a Saúl. Pero David no tomó el trono por la fuerza. Incluso cuando muere Saúl, David no sube a Jerusalén, reina 7 años en Hebrón. Y cuando los sacerdotes, los ancianos de Jerusalén, van a buscar a David en Hebrón y le dicen, reina sobre nosotros, es que David sube al trono. Porque aunque el llamado es de Dios, la certificación de ese llamado la hacen los hombres. Tremendo, tremendo. Usted puede ser evangelista, profeta, pero si no hay frutos, si no hay un historial de fidelidad, si no hay una vida de servicio, ¿quién le va a respaldar? ¿Quién le va a respaldar? ¿Hay evangelistas genuinos andando en desorden? Los hay. ¿Hay profetas genuinos andando en desorden? Los hay. Haciendo milagros, profetizando, echando fuera demonios, los hay y están en desorden. No tienen una autoridad, no tienen un pastor, no tienen una iglesia que les respalde. Son itinerantes, son autónomos, son independientes. No están fluyendo en el orden de Dios, pero tienen el don. Pero están haciendo mal uso de ese don. Por eso es importante ser oveja. Por eso es importante los años de servicio que llevamos y que respaldan nuestro llamado. Todos esos baños que ha lavado, hermano. Todas esas escobas que ha usado. Todos esos trapeadores que usted ha ensuciado para lavar la casa de Dios. Al final eso le respalda. Al final eso que nadie quiere. Nadie quiere llegar temprano para recoger hojas, nadie quiere temprano para lavar baños, nadie quiere llegar temprano para poner las sillas. Al final, eso le respalda. Al final, eso le certifica. Aunque el llamado es de Dios, el reconocimiento de la gracia tiene que ser evidente y tiene que ser reconocida por las autoridades eclesiásticas, quienes van a certificar su llamado. Wow, es fuerte. Es fuerte. Aunque el llamado lo recibimos directamente de Jesús, no debemos autoproclamarnos ministros por nuestra propia cuenta. La gracia que Dios nos ha dado será evidente a todos los hombres.
de manera que no habrá duda de nuestro llamado, y es ahí cuando la iglesia certifica ese ministerio y podemos fluir plenamente en él. Porque ungimos a la pastora Leti Navarro como pastora, a la pastora Rebeca como pastora. ¿Por qué? El fruto, la gracia es tan evidente que uno no puede decir que no. Ahí está, a la luz de todos, delante de todos. El fruto es tan evidente que finalmente el fruto es la evidencia de que Dios está respaldando un ministerio. Por eso nosotros no damos posición primero y luego viene el servicio. No. Edgar Orellán, ¿por qué está allá? Porque primero está en el servicio y estando en el servicio viene la posición, viene la autoridad. Esteban y Ángeles, porque son diáconos de limpieza, porque ellos siempre limpiando, siempre temprano, siempre poniendo sillas. Es el servicio lo que después les da la posición, no al revés. En el mundo primero te dan la posición y nunca has servido, nunca has hecho nada, pero toma la posición. Y luego por eso tenemos tantos problemas de liderazgo en el mundo, en la política, en las empresas, porque gente inexperta que no tiene las actitudes correctas, el espíritu correcto, están liderando. Tenemos que tener el espíritu correcto, las actitudes correctas, la experiencia correcta, el historial correcto para ser ejemplo a las nuevas generaciones que van llegando. ¿Quién le va a decir algo si usted tiene un historial de servicio? ¿Mm? ¿Quién le va a decir algo si usted tiene un historial de servicio? ¿Quién podría decirle al pastor Raúl, que es mi hermano? Tú estás allá porque eres el hermano del pastor. No, usted sabe que no es así. Usted sabe que no es así. Porque hay un historial de respaldo, porque hay servicio, porque hay años de dar, de ayudar, de servir, de llegar temprano, de poner sillas. Entonces, así funciona el reino de Dios. Así funciona el reino de Dios. ¡Wow! Está tremenda esta enseñanza. Punto número 6. Punto número 6. Esta es una pregunta abierta. Vamos a dejarla abierta la pregunta para que puedan haber distintas respuestas. ¿Por qué cree que es importante que cada uno de nosotros conozca su llamado particular? ¿Ok? Vamos a leer el texto de abajo, la conclusión, y vamos a sacar la pregunta, la respuesta, perdón. La pregunta es, ¿por qué cree que es importante que cada uno de nosotros conozca su llamado particular? Antes de leer el texto, me gustaría que escribamos en los comentarios, ¿verdad? Eh, ¿Cuál sería la respuesta para usted? ¿Por qué cree que es importante que cada uno de nosotros conozca su llamado particular? El plan de Dios no se trata de salir y hacer un montón de cosas buenas por doquier. No, se trata de obedecer. Wow. No se trata de hacer un montón de cosas buenas. Se trata de obedecer, de seguir el plan de Dios. Hay un abismo de diferencia entre estos dos conceptos, ¿verdad? El mundo, ¿qué es lo que hace? Buenas obras, buenas obras, buenas obras. Me siento bonito, siento ternura, buenas obras, pero no están obedeciendo necesariamente al Señor. Así que no se trata de hacer cosas buenas. Se trata de obedecer. Hay un abismo de diferencia entre estos dos conceptos. Ciertamente al principio debemos hacer de todo para saber qué hay en nosotros, pero después de algunos años de servicio, debemos encontrar nuestro lugar en el cuerpo de Cristo y empezar a funcionar en él. Cuando lo hacemos, dejamos de ser dispersos y nos volvemos más enfocados. Nuestra eficacia aumenta y más almas son guiadas al reino de Dios.
¿Por qué cree que es importante que cada uno de nosotros conozca su llamado particular? Doctora Cintia comenta, para ser eficaces y no solamente activistas. Muy buena respuesta. De hecho, se parece a mi respuesta. Yo puse para ser más eficaces. Exactamente, sí, es mi respuesta, justamente. Gaby Núñez comenta, para fluir de manera natural, sirviendo en el plan de Dios, en el plan que Dios tiene para cada uno. Perfecto, buena respuesta. Rosalinda Peña contesta, para desarrollar y cumplir el propósito que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Muy buena respuesta. Josué también comenta, porque para nuestro llamado fuimos creados. ¡Wow! Hermosa respuesta. Hermosa respuesta. Sí, necesitamos, en vez que seamos un montón de gente haciendo un montón de cosas bonitas, lindas, loables y de nobles sentimientos, pues eso no estamos obedeciendo. Eso, el mundo hace eso, el Teletón, Disney hace eso, las ONGs hacen eso. No, nosotros no hacemos un montón de cosas buenas. Ciertamente, como dice la conclusión, al principio tenemos que hacer de todo. Al principio estamos metidos en la alabanza, en misiones, en niños, en mujeres. Al principio estamos en todo, pero poco a poco Dios nos va mostrando nuestro llamado y empezamos a ser enfocados. Ya no somos tan dispersos. Ya no hacemos un montón de cosas. Como dice Watchman Nee, nuestra actividad disminuye, pero nuestra obediencia aumenta. ¡Wow! Hay un abismo de diferencia entre hacer cosas buenas y obedecer. Hay un abismo de diferencia. Ángel Rojas comenta, cuando uno se sabe cuál fue nuestro llamado, se enfoca en eso y lo hace bien y de todo corazón. Qué hermoso sería, gracias Ángel, qué hermoso sería que todos en la iglesia seamos expertos en algo, expertos en niños, expertos en adolescentes, expertos en matrimonios. Cuando estamos empezando la iglesia, somos como los niños que están jugando fútbol y la pelota corre y todos van detrás de la pelota, ¿no? 20 niños detrás de la pelota. No, ahora no. Ahora tenemos un portero, ahora tenemos 3 defensas, ahora tenemos medios, tenemos delanteros, tenemos una banca y entonces ahora somos estratégicos. Qué madura es una iglesia donde hay un pastor de niños, una pastora de niños a cargo del ministerio de niños. Líderes de matrimonios con esa carga, con esa preocupación, que están tomando cursos, que están capacitándose para ese objetivo. Me encanta ver a Saúl y Laura cómo se toman cursos para los adolescentes. Están en capacitación continua porque están enfocándose a ese llamado particular. Y así, qué hermosa es una iglesia cuando hay muchos siendo cada uno objetivo y enfocados en un área y no todos yendo tras el balón como al principio hacíamos. Al principio de la iglesia, pues no tenemos todavía experiencia, no tenemos gente capacitada y cuando las iglesias empiezan, pues todos hacemos de todo. Pero ahora ya podemos ir especializándonos, ¿no? Para ser más estratégicos, más eficaces. Amén. Y el último comentario de Lidia Costa dice, para fluir con amor y cumplir con nuestro llamado y hacerlo con amor. Muy bien, vamos a leer entonces el recuadro de la derecha. Con esto vamos a terminar. Este es un ejercicio que quiero que lo hagan. Lo pueden hacer hoy en la noche o, bueno, que lo hagan antes de su célula para que cuando lleguen a su célula, pues ustedes tengan esa autoridad moral para decirle a sus discípulos que lo hagan también. Es un ejercicio, dice 3 preguntas. Un ejercicio práctico para empezar a discernir nuestro llamado lo podemos hacer contestando 3 preguntas sencillas. Número 1, ¿qué me gusta hacer? Número 2,
en que soy bueno o buena. Número 3, que bendice a los demás. En una hoja en blanco, escríbalas en la parte superior con su nombre y la fecha y haga una lista de todas aquellas cosas que pasen estas 3 preguntas. Al final tendrá una idea general de los dones que Dios le ha dado para poder cumplir su llamado. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Va usted a poner, ¿qué me gusta hacer? Me gusta dormir. ¿En qué soy bueno durmiendo? ¿Bendice a los demás dormir? No, entonces dormir no entra, ¿ok? Dormir no entra. Pero vamos a pensar, cantar. ¿Qué me gusta hacer? Cantar. ¿En qué soy bueno? Canto bien. ¿Qué bendice a los demás? Cantar. Entonces cantar sí entra. ¿Mm? Cantar, aconsejar, ayudar, servir, dar, todo eso, haga una lista. Puede poner cosas incluso que usted crea que son triviales, como cocinar, como administrar finanzas, ¿ok? Entonces usted va a poner esa lista y usted va a empezar a ver cuáles son esos dones que conforman su llamado. Comparta la lista con personas de su confianza para confirmarlas o añadir otras más. Guarde la hoja y de vez en cuando agregue nuevas habilidades que va descubriendo en su vida. Ponga estos dones y habilidades sobre el altar, es decir, al servicio de Dios en su casa, y poco a poco usted descubrirá su lugar específico en el cuerpo de Cristo. Y dice Gálatas 1:12, el verso de memoria, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Pues vamos a hacer este ejercicio cada uno en su casa y comparta esta hoja con sus seres queridos para que le den su opinión y guarde la hojita y conforme va descubriendo nuevas habilidades las va poniendo y ponga estos dones al servicio de la obra de Dios. Amén. Muy bien, pues ya me pasé de la hora, son 9:09. Tengo otra reunión, así que vamos a orar. Le doy muchas gracias a Dios por su vida, que se haya conectado esta noche y que podamos haber estudiado este tema tan hermoso, tan tremendo que es el llamado de Dios. Así que voy a invitarles a todos que cerremos nuestros ojos y oramos para terminar. Gracias te damos, Padre, bendecimos esta palabra y te pido, Padre, que a través de este ejercicio cada uno de nosotros podamos conocer, discernir, entender cuál es nuestro llamado y que pronto podamos ser más objetivos, más enfocados en él, para que haya mayor eficacia en nuestro ministerio y más almas sean ganadas. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que está aquí. Bendice sus familias, su salud, su ministerio. Y te doy gracias porque podemos ver un fruto hermoso en nuestra iglesia acerca de tu reino, Padre. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, bueno, Dios les bendiga, nos vemos pronto y buenas noches a todos. Bye, bye.